Bienvenidos a la materia de base de datos en la modalidad virtual. Hoy vamos a ver los fundamentos de las bases de datos. Trataremos este tema y veremos sus estructuras, su particularidad de las bases de datos, ¿no? Su comportamiento, los tipos, las modalidades o los modelos, que tienen estos tipos de bases de datos, y trataremos de hacer o explicar algunos ejemplos prácticos para ustedes, para que puedan entender un poquito mejor el modelamiento que se le da tanto lógico como físico a los datos. Déjenme compartir pantalla para que podamos empezar a ver, ¿no?, cómo esta funciona. Estoy compartiendo mi pantalla, espérenme un ratito, y ahora vamos a irnos a nuestra aula. Fíjense que en nuestra aula, en la primera unidad, hablamos de fundamentos de base de datos. Cuando hablamos de fundamentos de base de datos, lo que queremos es que se entienda el concepto de qué es una base de datos, cómo se la administra, qué tipos de base de datos existen, y cuál es su funcionamiento o cuál es el comportamiento que estas tienen cuando nosotros comenzamos a operar con ellas. Entonces, déjenme que comience a fundamentar ciertas cosas. Cuando hablamos de base de datos, nos vamos a referir justamente a los tipos y modelos de base de datos, que existen muchos, ¿no? Cuando hablamos de tipos, estamos hablando de la forma en la cual se organizan los datos, ¿no? Pueden ser organizados de forma jerárquica, pueden ser organizados de forma de red, o en un esquema relacional o en un esquema orientado a objetos. Nos vamos a referir justamente en esta temática, que la vamos a hacer un poquito práctica. Vamos a hacer la práctica en este caso. Nos vamos a referir más que todo a las bases de datos relacionales. Posteriormente vamos a ver algunos esquemas de las bases de datos orientadas a objetos, pero hoy vamos a ver las bases de datos relacionales. Y cuando nos referimos a base de datos, nos referimos a la organización, como habíamos dicho, y a la concentración de esta información para que ésta sea manipulada y gestionada por múltiples usuarios con un nivel de seguridad adecuado, ¿no?, que nos permita realizar búsquedas, realizar inserción de datos, actualización de los mismos, ¿no?, y también nos permita realizar respaldo de ellos para que cuando existan problemas no haya dificultades para poder recuperarlos. Actualmente, que es a lo que me quiero referir, actualmente hay mucha variabilidad en cuestiones de manejos de base de datos, al menos en base de datos relacional. Quiero que veamos primero algunos de estos esquemas. Vamos a ver una manera de manejar base de datos dentro de la web, ¿no?, en línea, si lo queremos ver, o en el cloud, que es lo que se llama. Hay un sistema de servidores que maneja base de datos y proyectos en la nube de forma gratuita. Uno de estos es Firebase. Este esquema de manejos nos permite crear estructuras, manejar base de datos, manejar formularios, manejar una serie de cosas programáticas. Generalmente también nos permite manejar aplicaciones smartphone, aplicaciones web, con un acceso remoto a ellas. Una de estas es este sitio que se llama Firebase, que me permite manipular ese esquema. Fíjense que yo ya me creé una cuenta, ustedes posteriormente se pueden crear. Simplemente quiero entrar a ciertos ejemplos para que ustedes lo puedan visualizar y ver qué es lo que se va a ir manejando, ¿no?, durante estas clases, que vamos a ir profundizando ya en la materia. Por ejemplo, este sitio me permite manejar base de datos, fíjense, pero me permite manejar una base de datos en la nube.
me permite crear una base de datos, ¿sí? Aquí tenemos la forma, ¿no? Puedo crearla, iniciarla en un modo producción o puedo iniciarla en un modo prueba. ¿Qué significa producción? Que ya la voy a utilizar para realizar algún proyecto, o la puedo utilizar en modo prueba para realizar pruebas simples para ver cómo funciona, ¿no? Conectarme a ella de forma remota, que es uno de los conceptos que tiene la base de datos, ¿no? Accesibilidad remota a los datos. Y la otra es que muchos usuarios puedan acceder a ella, ¿no? Y centralizada en la nube, ¿no? En este caso, fíjense, yo puedo crear una, por ejemplo, si yo le dijera voy a crear una en producción, ¿no? Le puedo dar para que ella lo gestione. Y podríamos empezar a ver dónde, aquí me pide dónde debería estar ubicada, ¿no? Esa base de datos o los servidores para que yo lo pueda gestionar, ¿sí? Hay muchos países en los cuales se puede hacer. Yo lo voy a dejar en lo voy a decir habilitar. Y vamos a ver que tarda un poquito. Vamos a ver de que ya crea una base de datos en la nube, para que yo la pueda ir gestionando. ¿Ok? Ya está terminando de crearla. Una vez la termine de crear, ya la podemos empezar a usar. Van a ver que es muy fácil para poderlo hacer. Ya está creada, fíjense, ya está creada, ya está en la nube. Tengo un proyecto que se llama mi primer proyecto, y aquí tengo el esquema en el cual se manejan esos datos. No se olviden que una base de datos no es más que datos con algún tipo de formato o esquema, ¿no? Estructura. Esa es la idea. Es por eso que aquí me dice, en este esquema, me dice, ¿no?, que aquí vamos a manejar datos, aquí vamos a manejar reglas, si es que queremos definir ciertas reglas a esos datos, índices que se les pueden asignar para el control o manejo de búsqueda más eficientes, ¿no?, dentro de ella. Entonces, fíjense, yo aquí voy a crear una colección de datos. Por ejemplo, no sé, le voy a poner alumnos, por ejemplo, no sé, un ejemplo básico. Me dice si va a tener un ID automático. Yo le puedo asignar, o un ID que ustedes le puedan definir, ¿no? Dentro de eso puedo definir campos, por ejemplo, nombre, ¿no? Y si quiero un valor, digamos, no sé, Juan, puedo ir agregando más campos, ¿no? Apellido. Voy aquí a ponerle, no sé, para hacerlo bien. Por ejemplo, acá, no sé, carnet de identidad. Vamos a ver qué tiene para carnet de identidad, un número simplemente, ¿no? Y puedo poner algunos valores. Luego podría tener un correo electrónico, ¿sí?, que también va a ser correo. Fíjense, esos son los tipos de datos que se manejan, ¿no? String, number, boolean, math, array, null, time span y geopoint, ¿no? Son los tipos. No sé, el correo, por ejemplo. Ok. Supongamos que eso quisiera yo guardar dentro de este esquema, ¿no? Ya lo estoy guardando. Fíjense, ya tengo mis datos, en este caso, alumno, que viene a ser una tabla. Y esta tabla alumno, fíjense, tiene los campos, ¿no? Apellido, carnet de identidad, correos y tantos. Esto yo lo puedo manejar de forma remota, ¿sí? Lo puedo manejar en la nube, tener mis cuentas, manejarlo, acceder mediante una aplicación o un gestor de base de datos, que luego lo vamos a ver en la siguiente temática, y tratar de gestionar y organizar y configurar estos datos de la manera que yo requiera. ¿Ok? Eso es uno de los puntos que quisiera poder demostrar, que las bases de datos nos permiten
¿no? Manejar un conjunto de datos centralizados, en este caso en la nube, en algún servidor, ¿no? Y accedido por múltiples usuarios, ¿no? A la vez, y que tengan también esquemas de seguridad para su control. Es decir, a esta base de datos no van a poder acceder nadie más que mi persona, a no ser que yo defina otros roles. Eso es un punto importante en cuestiones de gestión y manipulación de base de datos. ¿Qué más quería mostrarle? Cuando manejábamos o cuando manejamos nuestra materia, ustedes han visto que hay una biblioteca. En esa biblioteca yo he asignado una serie de libros que están ahí para que ustedes lo comiencen a mirar. Una de esos libros tiene de aquí, que es Fundamentos de Base de Datos. Sería interesante que lo abran. Fíjense, yo acá lo tengo. Y en el capítulo 1, cuando hablamos del manejo y descripción de las bases de datos, nos habla de los fundamentos de qué es una base de datos. Comencemos a leerlo, ¿sí? Después nos habla del capítulo de las bases de datos relacional, que son las bases de datos relacional, las funciones de un sistema de gestión, definiciones, manipulación y todo lo demás, para que ustedes vayan leyendo y enterándose. Ya hemos hecho exposiciones sobre estos temas, pero es importante, vamos a hacer, exposiciones sobre estos temas, pero es importante que lo vayan conociendo. Otro de los puntos que vamos a ir mirando conmigo es cómo yo puedo gestionar de forma local. Lo hemos visto en la nube, una base de datos, de forma local, cómo yo hago para gestionar. Ustedes van a hacerlo a través de Access, Microsoft Access, pero yo en mi máquina, como tengo otro sistema operativo, no puedo manejar Access, pero tengo que ver las alternativas, ¿no?, a un sistema de gestión. Y por eso que hoy le voy a mostrar a ustedes esta manera, ¿no?, de hacerlo. Esta manera se llama a través de un sistema de gestión. Primero le estoy mostrando un sistema de gestión que se llama MySQL Workbench, ¿no?, que es un sistema de gestión que maneja bases de datos de tipo SQL. Siempre vamos a manejar conceptos bien fundamentales, jóvenes, y bien definidos. Cuando hablemos de sistemas de gestión, estamos hablando de una aplicación gráfica que me permite manipular esa base de datos, sus estructuras, sus contenidos, sus esquemas. En este caso quiero mostrarle cómo funciona MySQL y cómo funciona Workbench. ¿Ok? Entonces, simplemente de pasada, es un sistema de gestión, ¿no? Manipula múltiples bases de datos. Yo puedo crear base de datos acá, por ejemplo, fíjense, aquí tengo un iconito, de forma sencilla y rápida, ¿no? Yo puedo crear acá y decir quiero crear una nueva base de datos, por ejemplo, una base de datos demo, puedo decirle db, que se vaya a llamar, ¿no? Esa base de datos, le digo aplicar a esa base de datos y fíjense que me crea, que luego vamos a verlo, me crea un esquema script de tipo SQL y me dice create esquema denominado DemoDB, es decir, va a crear una base de datos con esas características. Aquí fíjense, me dice que es un lenguaje de definición de datos y eso es lo que quiero, por eso estaba ingresando acá una temática que lo vamos a ver luego en los sistemas de gestión, ¿no? ¿Qué es un lenguaje de definiciones de datos? ¿Qué es un lenguaje de manipulación? ¿Qué es un lenguaje de consultas? ¿Qué son lenguajes para el aspecto de seguridad dentro de una base de datos? ¿Ok? Entonces le voy a aplicar, cierro y fíjense que acá ya me creó una base de datos. Dentro de los ejercicios que tenemos dentro de la materia, he definido que ustedes creen una base de datos dentro de Access, ¿no? La creen y luego agarren y la envíen esa base de datos, ¿no?, a la plataforma. Simplemente con qué, con un nombre, yo la he creado demo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar esa base de datos demo y la voy a enviar a mi aplicación. ¿Ok? Esa es la idea fundamental que se tiene con esto.
Entonces ya tenemos, y fíjense, lo importante es la organización y estructura, que luego lo vamos a ver más adelante. Pero una base de datos está compuesta por tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. Luego la vamos a detallar y vamos a ver cómo se lo maneja posteriormente. Eso es lo que le quería mostrar de forma local, que significa que esta base de datos que yo estoy manejando está dentro de mi equipo. ¿Ok? Eso sería los puntos que quería verlo. Otro de los puntos muy importantes para que vayan entendiendo qué son las bases de datos y su manipulación es algo muy importante, que es el modelamiento lógico. El modelamiento lógico lo van a tener que ver también dentro de estas herramientas. Estas herramientas lo traen. Pero fíjense que existen diagramas que me permiten modelar esos diagramas lógicos y diagramas físicos, o modelamientos, perdón, lógicos y físicos. ¿Qué significa un modelamiento lógico? Un modelamiento lógico significa un diagrama que me muestre la organización de esos datos dentro de la base de datos. ¿Sí? Aquí tenemos un modelo UML, se llama lenguaje de modelamiento universal, pero que me permite modelar estos tipos de datos, modelar diferentes tipos de esquemas. Hay una manera de hacerlo así, hay otra manera de la que hemos ido hablando, que son los modelos relacional. Por aquí tengo un ejemplo. Este es un modelo relacional donde me muestra una entidad, por ejemplo acá, un diagrama que luego lo vamos a ver también dentro del modelamiento que existe en las herramientas. Tengo una entidad, en este caso socio, la cual tiene nombre, tipo, código, domicilio, teléfono y apellido, que posteriormente en este modelo de entidad relación que se llama, se va a convertir posteriormente en una tabla, en un esquema físico permanente, ¿no? O persistente en este caso. Entonces esas cosas las vamos a ir desarrollando ya durante el curso. ¿Ok? Nos vamos a referir muy claramente a lo que son los modelos relacionales. Bien, eso es lo que quiero mostrarle y eso es lo que vamos a ir trabajando. Esto lo podemos hacer en cualquier herramienta case que me permita modelar datos relacionales, en este caso. ¿Ok? Lo mismo lo puedo hacer también con mi herramienta Workbench. Mi herramienta Workbench de manera local, fíjense, tiene también para crear nuevos modelos. Entonces cuando yo le digo crear nuevos modelos, él me dice sobre qué esquema de la base de datos voy a utilizar, ¿no? Y me permite adicionar un diagrama. Entonces cuando yo adiciono un diagrama, me permite ver las tablas que yo he creado. Como no he creado ni una tabla actualmente, me va a mostrar qué tablas yo he creado y las voy a poder ir adicionando al modelo, ¿sí? Previamente también me tiene unos ejemplos acá de diagramas para que yo lo pueda hacer. Digamos, por ejemplo, agarrar una tabla, ¿no? Fíjense, pero como no está la tabla creada, aquí me dice, ¿no? ¿Qué tabla voy a utilizar, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir que voy a utilizar, no sé, usuario de esa tabla. Luego lo vamos a ver en un modelito. Pero aquí me permite ir modelando. Fíjense, aquí están los esquemas de relación, ¿sí? Que posteriormente lo vamos a ver. ¿Ok? Solamente le estoy dando un vistazo de las cosas que vamos a ir viendo en clases. Bien jóvenes, con esto quiero dar un inicio a la unidad de fundamentos, ¿no? Para que luego podamos ir explorando de a poco y consiguiendo ya un poquito más de conceptos y trabajando sobre este tipo de estructura, que lo vamos a ver sobre la unidad 2. Por eso es que los invito a que puedan participar del módulo y nos vemos en el siguiente módulo. Gracias y hasta luego.